Muchos me habéis preguntado, Espartaco, ¿con qué grabas los vídeos para que tengan esa calidad? Bueno, unos tienen más calidad, otros menos. Depende siempre de las circunstancias lumínicas. Es decir, si tengo luz, hoy tengo muy poca luz. Hace un día malísimo para grabar porque no hay luz. Y los sensores de mis cámaras son muy pequeños, excepto la Nikon, que es la que utilizo para hacer fotografía. Cuando he hecho algún reportaje que lo habéis visto, los vídeos que subo al canal los hago o bien con el Google Pixel, que es con el que estoy grabando ahora, y he grabado absolutamente todo este documental. O bien lo grabo con la DJI, las dos que tengo la Osmo Action y la Osmo Pocket. Tenía la GoPro y la vendí. Y tuve el iPhone 10, lo vendí hace ahora un mes más o menos, porque es que me gusta más este sistema. No sé por qué, por el color. Vamos a ver que la cámara del iPhone es una auténtica maravilla, pero gastaros 1.200 euros que vale el iPhone 13 lo veo una auténtica barbaridad. A ver, que este no es barato, ojo lo que estoy diciendo, este no es un teléfono barato, pero vale la mitad de precio. Entonces, claro, ya habéis visto la calidad, cómo graba. Si tú tienes un Palomo que es extraordinario, pero no sabes manejarlo y no entiendes, pues lógicamente lo vas a estropear, no le vas a sacar rendimiento. Pues esto es exactamente igual. Sí que os aconsejo que sí que invirtáis un poquito en sonido, no os compréis un micro de ese de los chinos que valen en AliExpress 1,50 o 2,50, porque ahí nunca vais a conseguir un sonido bueno, un sonido bonito. Y el sonido que llevan los móviles pues es un sonido que prácticamente no sirve. Yo utilizo varios micrófonos, utilizo para entrevistas el de cañón, para que todos tengamos el mismo tono de voz, que es un Rode, y aquí utilizo un inalámbrico o luego otro teléfono que tengo también de solapa. Depende, pero sí que es importante que invirtáis un poquito en el micro. No sé, os puede costar a lo mejor a partir de 100 euros hasta 300, depende de lo que queráis hacer. Y eso sí, ajustar bien la cámara. Dentro del mundo Android estáis ahora con la mejor cámara para mí, que es la cámara de Google, la Gcam, y aquí tenéis el resultado. Vamos a entrar con el vídeo de hoy, que es interesante, no, interesantísimo. Tengo muy poca luz, no sé cómo saldrá esto. La cámara es buena, como os he dicho, y creo que saldrá bien, pero no lo sé. No termino yo de estar todo lo a gusto que tenía que estar. Muchos aficionados de relevancia nacional están empezando a pronunciarse sobre el modelo de competición. Me explico para que lo entendáis todos. Una cosa es el palomo deportivo y otra cosa es el palomo de competición. Es decir, que la competición ha evolucionado o involucionado, ahora lo veremos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la competición, tal y como está estructurada ahora mismo, aburre. ¿El aficionado qué es lo que quiere? Ganar. Todo el mundo quiere ganar. ¿Por qué digo esto? Porque si os dais cuenta todos, un mismo palomo, un mismo ejemplar, no te repite a la temporada siguiente, a la otra temporada, a la otra. Tengo en mis manos un ejemplar de La Paloma Deportiva de César Díaz Crespo, escrito en el año 1963, de la poca bibliografía que hay en nuestro mundo de la colombicultura. Y en la página 5 os voy a leer: el palomo amigo del hombre. Es frecuente encontrar al palomo o paloma en sentido genérico
vinculado a los acontecimientos históricos. En la vida cotidiana, este animal nos acompaña en estado de domesticidad y por sus específicas cualidades psicológicas, ojo, estoy en la página 5, todavía no he seguido, ha sido elevado a la suprema categoría del símbolo de la divinidad. El anuncio de la paz al mundo, al borde del mismo naufragio, fue dado por ella, portadora de una rama de olivo. Yo, como sabéis, me dedico a otra disciplina deportiva. En el año 2020 dejé el palomo deportivo porque llegó un momento en que no me divertía. Yo estaba en Madrigueras, que es un pueblo precioso, divino, para la práctica de la colombicultura, pero llegó un momento que yo ya empezaba ese cambio y yo no me encontraba a gusto. No me encontraba a gusto con ese tipo de colombicultura. Ojo, una gente maravillosa en Madrigueras, en la que tengo muchísimos amigos. No hay casa en el pueblo en la que no tenga un amigo y no pueda entrar a esa casa. Pero entonces cambié de disciplina deportiva, cambié de modalidad y estoy aquí. Por eso hoy os traigo al canal a dos aficionados que conocéis muy bien. Uno es a Julio Martínez y otro a Juan Seguilís. Los dos son grandísimos competidores. Vamos a ver qué nos dicen y continuamos. Buenas tardes, amigos del youtuber de Fran Espartaco. Fran Espartaco es el gerente de la Federación de Castilla-La Mancha, pero en tal condición no actúa. Dentro de su canal es un gran influencer del mundo de la colombicultura, actúa como Fran Espartaco y es compartimento estanco completamente diferente a lo que hace como gerente. Como gerente es, mirad, las palomas aquí están, como gerente se dedica a hacer su trabajo. Como influencer se dedica a llevar su afición a los puntos que vosotros habéis visto, a una calidad fuera de lo normal. Me dice Fran Espartaco que le hiciera unas impresiones acerca de lo que para mí es el palomo deportivo y el palomo de competición. Bueno, partimos de la base y siempre lo estamos diciendo que el palomo deportivo o de competición viene a ser lo mismo, igual que el palomo de celo. La Columbia libia, esa raza de donde viene todo, esa paloma bravía, que con los cruces hemos domesticado, hemos amañado, hemos hecho allá donde hayamos querido llegar con el mundo de la colombicultura. La colombicultura no es otra cosa que seleccionar, criar, adiestrar y llegar al mundo del palomo deportivo en las mejores condiciones. ¿Qué ha degenerado? Pues que el palomo deportivo, que su principal requisito era la seducción, el sentimiento de paloma, el encerrar una paloma compitiendo con distintos palomos y llevarla a su palomar, desde la Edad Media para acá, se ha convertido en el palomo de competición. El palomo de competición es un atleta de circo. El palomo de competición poco tiene que ver con el palomo deportivo en el sentido de que es un especialista. Y como especialista hay que cuidarlo y hay que seleccionarlo de otra manera totalmente diferente. Yo respeto el palomo de acoso, el palomo que va encima, porque es un palomo que para la competición vale. Yo me quedo con el palomo de detalles. Por eso no gano mucho y cuando gano me llena de satisfacción. Mis palomos vuelven, mis palomos tienen rebote, mis palomos hacen cosas que a veces diferentes. Y luego en las montoneras, en lo fácil, no están. Y pierdo todo lo que había ganado. Con lo cual, en competición, yo no soy ningún referente. Lo digo con toda la modestia del mundo. Esa para mí es la diferencia entre el palomo de competición y el palomo deportivo. Esa selección natural que hemos hecho que para competir sean completos atletas. Hoy el palomo de competición es muy deportista, muy atleta y sobre todo, ojo, muy completo, muy bueno. Hoy tiene que hacer una paloma de suelo, de rama, de alcantarilla, perdida, de lo que sea. Y tiene que estar, porque si pierde un minuto ya lo han ventilado. Entonces es un palomo trabajador y bueno. A los puristas, a los que nos gusta esa esencia del palomo deportivo, pues el palomo de competición deja un poquito que desear. Pero se puede compatibilizar una cosa con la otra. Mirad, yo hablo de palomos porque algo sé. Yo tengo un hijo periodista. A mi hijo periodista no le pregunto, porque es profesional, pero no tiene ni pajolera idea de lo que es un palomo deportivo, ni de competición, ni una columba libia, ni una mensajera. Podrá tener títulos académicos, pero no puede saber explicar ni contarle al resto de la colombicultura en qué consiste un palomo. Pues eso es lo que tiene que saber hacer también la Federación, la Real Federación Española de Colombicultura. Contar con los mejores, viendo sus actitudes y sus aptitudes, pero no su currículum. Aquí no vale el currículum académico, porque si por currículum académico fuera, no valíamos ninguno de los que estamos dentro de la Federación como directivos ni asambleístas.
porque entre todos juntamos 4 graduados escolares, dicho con todo el cariño. Vamos a buscar gente competente, vamos a buscar gente que nos anime y que nos enamore. Y volviendo al tema principal, palomo deportivo, palomo de competición, todo es válido, es una evolución la que se ha llevado. Para algunos se llama involución. Yo me quedo con el palomo deportivo. En el de competición hay muchas cosas que no me gustan, ni el sistema de competición, ni el sistema de puntuación, ni el propio palomo acosador. No es el palomo que yo busco, pero lo respeto y es el futuro ahora, nos pese más o nos pese menos, del mundo de la colombicultura. Un saludo a todos, seguir este canal, como digo, de un youtuber, de un influencer, no de un gerente de una federación. Eso es otra cosa diferente. ¿De acuerdo? Saludo a todos y pronto en Castilla-La Mancha nos vemos, que hay muchas cosas muy buenas por venir y van a ser protagonistas todos los colombaires. Un saludo a todos. La colombicultura actual con este sistema es un aburrimiento. La verdadera colombicultura ya no se practica hoy en día. Aquello de ilusionarte por ver el instinto del palomo trabajando a la paloma se puede recuperar si cambiamos el sistema, porque nuestro palomo eso no lo tiene en su instinto. No podemos seguir aburriéndonos viendo palomos agresivos que no dicen nada, solo saben ir detrás de la paloma sin ningún detalle que haga al colombicultor sentirse bien, ilusionarse, tener ganas de competir, y eso nos está matando a todos. La competición es una burda que no sirve para nada, para el aburrimiento y para algunos. Pero el colombaire verdadero lo que quiere es ver el palomo, digámoslo así, en el trabajo diario, cómo siente la paloma, cómo la busca cuando la pierde, cómo recupera cuando ha tenido un mal momento. Al día siguiente, cuando el palomo alguna vez se queda a dormir viendo cómo trabaja y tira de ella para llevársela a su casa. Esas cosas no las debemos de perder. El instinto del palomo sigue intacto. Hay que cambiar el sistema si queremos que sea una colombicultura que a todo el mundo le guste y que no tengamos el problema con lo que está cayendo ahora con estos sistemas que quieren imponer sobre la cría de animales y sobre todo los verdes y la gente animalista. Creo que tenemos que cambiar por muchas cosas. Una de ellas porque creo que sería mejor para todo el mundo, para el colombicultor que siente la colombicultura y que está perdiendo el poco sentir de ella. Tenemos que recuperarla, tenemos que hacer algo para que esto vuelva a renacer de sus cenizas. Eso es lo que piensa un colombicultor. Yo lo pienso así. Yo todos los días voy a los palomos, pero echo de menos aquellos días que la colombicultura te llenaba, que la hora de la suelta era esencial. Estabas esperando que llegara el momento para ver algún palomo hacer alguna cosa distinta. Hoy es un aburrimiento. Solo hablamos de la paloma y de los puntos. Y hay otras cosas que son más importantes, que es el mantener la llama de la colombicultura viva para que nos atraiga y todo el mundo esté contento con ella. Así que ahí lo dejo. Veremos a ver si ponemos un poco de nuestra parte y podemos cambiar algo para que esto no parezca un cementerio. Un abrazo. ¿Requiere un cambio la competición para seguir ilusionando al aficionado, para seguir entusiasmando al aficionado? Vamos a ver los dos tipos de palomo, a ver qué os parece. ¡Ojo! Lo que digo, ya habéis visto que esto no es un vídeo para la polémica, esto es un documental para la reflexión. Es decir, la competición necesita cambios, el sistema necesita cambios para volver a ilusionar al aficionado. Vamos a verlo.
Bueno, pues nada más, aquí me despido. Espero que os haya gustado el reportaje. Yo no me he metido mucho en el tema de competición, como sabéis, yo estoy en otros asuntos, en otros temas. Creo que los que participáis sois los que tenéis que decir qué necesitaría la competición para volver a este palomo deportivo, para que el aficionado vuelva a tener ilusión, vuelva a tener estímulos y vuelva a ser lo que ha sido siempre, el palomo deportivo. Buen fin de semana.